Vamos a ver ahora un tema que es muy interesante, que es el de los aspectos. Muchas preguntas las podemos juzgar simplemente observando pues, bueno, el estado, ¿no?, de los planetas o dónde se sitúan, ¿no?, para encontrar objetos perdidos, dónde se sitúa un planeta, cómo está. Pero luego hay preguntas que tenemos que ver pues si el significador de la persona se va a conectar con el significador de la pregunta, ¿no? El regente del ascendente o de esa persona, si se va a conectar con el regente de la casa que tenga que ver con la pregunta. Quizás alguna persona nos pregunte, por ejemplo, si tal persona, ¿no?, está interesada en mí, ¿no? O yo le gusto a, ¿no?, le gusto a fulanita o le gusto a fulanito. Pues bueno, puede ser que por la posición y las dignidades podamos ver si hay interés, ¿no? O por ejemplo, si esta persona quiere salir conmigo. Que esto, bueno, quizás sería mejor preguntárselo, ¿no?, a la persona misma y no a un astrólogo. Entonces, esto lo podemos ver por los aspectos. Por ejemplo, si me preguntan si Ana, ¿no?, Ana va a querer salir conmigo, puede ser que veamos en la carta que hay interés, ¿no?, por las dignidades y cómo están los planetas por recepción. Pero si no hay un aspecto entre esos dos planetas en un futuro, ¿no?, porque las preguntas horarias suelen ser hacia el futuro, pues puede ser que las personas se gusten, pero que no vaya a haber un contacto, ¿no?, en un futuro. Entonces, por eso es importante ya el tema de los aspectos, para ver si algo va a suceder o no, ¿no? No es simplemente buscar mis llaves, ¿no?, o dónde está mi mascota, o dónde está mi pareja, o dónde está mi coche. Simplemente es saber si yo me voy a encontrar, ¿no? Me voy a encontrar con... Porque podemos saber por dónde está ubicado el planeta, dónde se encuentra quizás, pues mis llaves, ¿no? Pero si el regente del ascendente, que soy yo, no va a hacer un contacto próximo con el regente de la casa que ocupa la pregunta, ¿no? Por el regente de la casa 2, por ejemplo, para mis llaves, pues si no hay un aspecto próximo, pues es probable que no encontremos las llaves. Podemos decir más o menos dónde están, pero también sabremos si las vamos a encontrar o no. Entonces, de ahí la importancia de los aspectos. Así es que bueno, la carta que veis es de la pregunta que hice al iniciar el curso, que era ¿dónde están mis llaves? Entonces, bueno, ahí se ve más o menos, ¿no?, que las pertenencias y yo, pues estamos muy juntos, que bueno, que va a haber un aspecto próximo, ¿no? Y de hecho están en conjunción. La conjunción, aunque no se considere un aspecto, ¿vale?, que vamos a ver más adelante qué significa aspecto, que aspecto, bueno, pues viene del latín, ¿no? Y significa, pues bueno, cuando algo se mira, ¿no?, cuando se puede mirar, ya sea porque esté enfrente, en una esquina, de lado. Entonces, cuando dos planetas están juntos, se supone que no se miran, ¿no? Es como si yo estoy sentado en el cine al lado de una persona, nosotros podemos estar mirando hacia el mismo lugar, estamos juntos, pero no nos miramos, ¿no?, porque estamos tan cerca que no nos podemos mirar. Entonces, bueno, en el tema de los aspectos, la conjunción, aunque la vamos a tener en cuenta en astrología horaria, pero la conjunción realmente pues, no es un aspecto mayor, ¿no?, un aspecto tolemaico. Para los eventos futuros, las cosas que van a suceder, pues bueno, podemos ver los aspectos que van a suceder moviendo la carta hacia el futuro, ¿no?, hacia adelante. Si por ejemplo yo quiero saber quién me ha robado el coche, ¿no?, o quién me puso la zancadilla, ¿no?, que no lo vi, o qué pasó, ¿no?, en un evento pasado, o quién me quitó el puesto de trabajo, o quién me ha quitado a mi pareja, ¿no? Pues para todos los eventos pasados tenemos que mover la carta hacia atrás, ¿no?, hacia el pasado, para ver los aspectos que ya han sucedido. Entonces, moviendo con un programa la carta, por ejemplo, por minutos, ¿no?, o por segundos, si es la luna, o por días, ¿no?, si son planetas mucho más lentos, pues podemos moverla hacia atrás, teniendo en cuenta siempre la carta de la carta horaria como lo primero que tenemos que ver, ¿no?, para ver los regentes, quiénes son los personajes, quiénes intervienen, y después, pues si queremos ver eventos hacia el futuro, tenemos que mover la carta hacia adelante. Si quisiéramos ver algo que ya ha sucedido pero no tenemos claro cómo ha pasado o quién ha intervenido, pues la movemos hacia atrás. Entonces los aspectos
que ya se han formado anteriormente, hay gente que lo hace de cabeza, pero bueno, se puede hacer con un programa o con unas efemérides para ver los aspectos anteriores que hubieron, ¿no? Entonces vemos qué planeta se conecta con el significado de la pregunta o con el regente, ¿no?, del ascendente o el regente de la persona por la que estemos preguntando. Para ver, es como un teatro, imaginaros que esto lo ponemos, la carta horaria es la pausa, ¿no?, de la pregunta. Entonces vemos la pregunta en pausa, ¿no? Vemos un poco, imaginaros que es la foto de una escenificación teatral. Con lo cual, si queremos ver qué sucedió anteriormente, ¿no?, en esa escenificación, en ese teatro, pues tendríamos que darle un poco a rebobinar, ¿no? Rebobinamos lentamente y entonces lo que hacemos con la carta al rebobinar, pues es ver los aspectos que han sucedido anteriormente. Si lo movemos hacia adelante, lo que vamos a ver van a ser los eventos que se van a dar en el futuro. En una carta horaria vamos a ver sobre todo los aspectos mayores. Aquí tenéis, pues bueno, todos los aspectos, ¿no?, que hay en astrología. Y aspecto, ¿vale?, que significa aspectus, ¿vale?, que es del latín, que es como mirar, o cuando podemos mirar hacia otro lado, lo que he comentado anteriormente. Cuando podemos mirar, pues es porque hay un aspecto, ¿no? Si no podemos mirar, significa que es una conjunción, ¿vale? Los aspectos mayores, pues son la conjunción, el trígono, la cuadratura, el sextil y la oposición, ¿vale? Estos son aspectos tolemaicos, ¿vale?, que fue Ptolomeo quien escribió el tetralibro, ¿vale?, que es el libro más influyente pues, que se ha escrito, ¿no?, sobre astrología, el primero que te recomiendan leer, el que te estudie y todo esto. Aunque la conjunción técnicamente, ¿no?, teóricamente, pues no es un aspecto, pero en astrología horaria, bueno, lo podemos utilizar, ¿vale?, que lo vamos a ver más adelante. Aquí lo vemos en grande y también tenéis que saber que los aspectos solamente pueden ocurrir en astrología horaria si los planetas que ocupan los signos, ¿vale?, son signos que por signos, valga la redundancia, estén en aspecto, ¿vale? Por ejemplo, una oposición puede ocurrir entre Aries y Libra, pero si el planeta está en 29 de Aries, pues no se puede decir que esté en oposición con un planeta que esté en 0 de Escorpio o en el primer grado de Escorpio, ¿vale? Porque por signo no están en aspecto. Igual ocurre con el trígono, los trígonos son en el mismo elemento. Entonces, si hay un planeta que está en Leo y otro planeta que está en Sagitario, pues ahí sí puede haber aspecto, ¿no?, porque están en el mismo elemento. Pero si un planeta está en el principio de Leo o al final de Leo y el aspecto que hace con el planeta significador o que estemos buscando la pregunta está dentro del orbe, pero no está en los signos que hacen trígono, que son del mismo elemento, eso quiere decir que puede ser que en un futuro la cosa cambie, ¿no?, o que pueda estar en un futuro o pueda haber contacto en un futuro o haya venido de atrás de un contacto, pero realmente en astrología horaria se tienen en cuenta los aspectos, sobre todo, que estén dentro de los aspectos, ¿no?, de los signos. Entonces tenéis que tener en cuenta todo esto porque es bastante importante. Para saber si un planeta va a hacer aspecto con otro planeta, pues es muy importante que sepamos cómo de rápido, ¿no?, se están moviendo los planetas. Entonces, por ejemplo, la Luna ya vimos que se movía a 13 grados y 11 minutos, ¿vale?, de promedio. Mercurio pues se mueve 0 grados 59 minutos, ¿vale? Entonces, revisar el vídeo donde vimos las velocidades, porque así vais a entender un poco pues qué planeta, así de cabeza, ¿no?, si no queréis coger efemérides o coger el programa y moverlo vosotros mismos, para que sepáis qué velocidad llevan, ¿no? Es como si vemos una obra de teatro y hay un personaje que se mueve muy lento, ¿no?, porque es muy mayor, y bueno, es muy viejito, ¿no?, muy viejita, que sería Saturno, ¿no? Y luego hay un niño muy revoltoso y muy juvenil, ¿no?, alguien pequeño, con menos de 7 años, ¿no?, que se mueve muy rápido y va por todo el escenario y va mirando a los demás personajes, que esto sería la Luna, ¿no?, por ejemplo, que se mueve muy rápido.
Entonces hay que tener en cuenta la velocidad, ¿vale? Y luego, bueno, como veremos más adelante, pues también saber si el planeta se va a poner retrógrado o qué tipo de movimiento lleva. Y para eso tenemos las efemérides y también tenemos pues, programas de astrología que nos van a indicar el movimiento de los actores, que son los planetas. Entonces, imaginar que tenemos Mercurio en Acuario, ¿vale? Y está Marte en Libra, y vemos que Mercurio es el significador de lo que queremos consultar, ¿no? Y el planeta que hay en Libra, pues significa la persona por la que preguntamos, ¿no? Y queremos ver si va a haber un aspecto. Y vemos que Mercurio parece que va, ¿no? Vemos Mercurio en Acuario y Marte en Libra, y parece que a Mercurio le faltan pocos grados para acercarse a un aspecto exacto, porque los aspectos, las cosas ocurren cuando el aspecto es exacto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Imaginaros que por lo que sea, pues Mercurio al día siguiente se va a poner retrógrado y esto no lo tenemos en cuenta, ¿no? Al visualizar la carta no tenemos en cuenta que Mercurio se va a poner retrógrado. Quiere decir que el aspecto que esperábamos por trígono pues no va a suceder realmente porque el movimiento de Mercurio es como que va para atrás, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿vale? Esto con una efeméride se puede ver y con un programa de astrología también se puede ver. Entonces no es simplemente ver que Mercurio esté en los primeros grados de Acuario y que vaya más rápido que Marte, ¿vale? Que Marte esté a lo mejor en el grado 10, ¿no? De Libra y digamos, pues sí, pues va a haber un aspecto, esto va a suceder. Si no tenemos en cuenta que Mercurio se va a poner retrógrado, pues quizás estamos cometiendo una equivocación. Esto sucede con todos los planetas, ¿vale? Exceptuando al Sol y a la Luna, que nunca se pone en retrógrado. Entonces hay que tener en cuenta esto para saber si un aspecto va a suceder o no, ¿vale? Ya estamos entrando en una materia que es un poquito más densa, pero esto es bastante importante. Y bueno, más que con efemérides, pues yo lo veo mucho más sencillo que cojáis, levantéis una carta horaria y aparte de ver, localizar los significadores de la pregunta, las recepciones, las dignidades, el estado en el que se encuentra el planeta, pues ver si van a hacer aspectos. Esto sería un ejercicio, ¿no? Ver los aspectos que van a ocurrir próximamente entre esos dos planetas, si van a ocurrir o no van a ocurrir. Entonces es muy importante el tema de la retrogradación, ¿no? Por eso en los astrólogos antiguos pues tenían muy en cuenta el estudio de las velocidades de los planetas. ¿Por qué? Porque ellos para la predicción, para la astrología horaria, la astrología médica incluso, ¿no? La astrología mundial, tenían en cuenta el tipo de movimiento que llevaban los planetas para saber luego, pues bueno, qué tipo de aspectos van a hacer. Yo conozco gente que lleva ya a lo mejor 50, 60 años estudiando astrología, que se saben ya de cabeza la posición, ¿no? De los planetas, levantan una carta horaria y ya de cabeza más o menos saben el tipo de movimiento que llevan los planetas por la distancia que tiene, por ejemplo, Mercurio. Yo cuando veo Mercurio muy lejos del Sol, pues yo ya intuyo o sé más o menos cuánto tiempo le falta para ponerse directo o para ponerse retrógrado, ¿no? Esto lo vimos en el apartado de las velocidades. Con Venus sucede lo mismo. Entonces, con cualquier planeta que se vaya a poner retrógrado, si estudiáis mucho las velocidades de los planetas, cuándo se ponen retrógrados, cuántas veces al año y qué tipo de distancia tienen con respecto a otros planetas para ponerse retrógrados, pues cuando veáis una carta horaria ya sabréis y vais a intuir más o menos pues qué tipo de velocidad llevan y cuándo se van a poner retrógrados. Esto sería una cosa como, ¿no? muy pro, como yo digo, pero realmente si consultáis efemérides o si tenéis un programa de astrología, pues podéis levantáis la carta horaria, la guardáis y después pues manipuláis vosotros en el tiempo esa carta hacia adelante, hacia detrás para ver qué tipo de movimiento hay entre los planetas. Yo pongo el ejemplo de, imaginaros, pues siempre lo pongo con la película, ¿no? Porque para mí la astrología es un poco una película, ¿no? Es un poco la Matrix, ¿no? De lo que sucede tanto a nivel macro como a nivel micro. Entonces la horaria sería un poco el nivel micro, ¿no? del suceso. Con lo cual, si imagináis una película que ya habéis visto, que ya conocéis, que ya os habéis aprendido porque la habéis visto muchas veces, ¿no? Es ese momento cuando veis a un actor que va a hacer algo y vosotros ya sabéis, ah, mira, pues ahora aquí dentro de
cuando esta persona dice ¿estás seguro? El otro actor, ¿no? El actor va a coger y va a saltar, ¿no? Va a saltar encima del coche o se va a sentar o se va a desmayar. Eso es conocer el movimiento de la película. ¿Qué quiere decir? Que es conocer el movimiento de los astros, que son los actores. Entonces es muy importante que sepamos realmente lo que van a hacer los planetas, que son los actores, conocer la película, y para eso está el estudio de la astrología horaria, de las velocidades y del movimiento, ¿vale? No solo es importante que sepamos lo que parezca que va a suceder, ¿no? Es muy importante que sepamos qué va a suceder, ¿vale? Por aspectos. También es cierto que, bueno, yo tengo amigos y amigas que antes me decían, Mercurio se ha puesto directo, Mercurio está retrógrado, ¿sabes? De un día para otro, y yo siempre les ponía el ejemplo del tren, ¿vale? Los planetas son como un tren, nunca se van a parar de golpe, ni van a coger la velocidad crucero de un tren, ¿no? Que un tren a lo mejor, pues imaginémonos que va, yo que sé, a 180 o 200 kilómetros por hora. Nunca, cuando tú te subes a un tren, cuando se pone directo el tren, ¿no? Un tren directo es un planeta directo. Cuando se pone directo un tren, nunca vamos a notar que vamos de 0 a 100 en 0,001 segundos, ¿no? O de 0 a 180 de repente. Que parezca que estamos subidos por aventura en la atracción esta, en el Furious Baku, creo que se llama, que coge 5G de velocidad. Hablo de velocidad, no hablo de cobertura. Entonces, es importante que sepáis que un planeta, cuando se va a poner retrógrado, pues tiene un periodo, ¿no? Que va como frenando, ¿vale? Porque visto desde la Tierra, por el movimiento, por la elíptica y por todo el conglomerado de ciclos que hay en el exterior, que nosotros también tenemos nuestro ciclo, pues hay velocidades, hay planetas que cogen velocidades que parece que, bueno, cuando se van a poner retrógrado realmente empiezan a desacelerar, ¿vale? Es como un tren, que cuando llega a la estación, pues empieza a frenar, ¿no? Hasta que se para. Pues un planeta hace lo mismo, ¿vale? Cuando se va a poner retrógrado, lo primero que hace es empezar a desacelerar. Entonces, si cogéis un programa astrológico y lo vais moviendo, aunque sea sin una horaria, por gusto, vais a ver que un planeta lleva cierta velocidad. Entonces, cuando se va a poner retrógrado, empieza como a frenar, ¿vale? Cuando veis un planeta que va como lento, ¿no? Por ejemplo, Marte, este verano, cuando se puso retrógrado en Aries, pues hubo un momento que iba muy lento. Hasta que se puso retrógrado, parece que se estaba parando y, de hecho, bueno, llega a estar parado, ¿no? Cuando está retrógrado ya se para y empieza a moverse hacia atrás. Y también ese movimiento que empieza hacia atrás, empieza de una forma lenta. Con lo cual un planeta primero, pues, va a estar estacionario, ¿no? Que cuando empieza a aparcar, se aparca, parece que va lento, que no se mueve, y luego empieza su movimiento retrógrado o directo. Y estos no son movimientos para ningún planeta, ni para Mercurio, ni para Marte, ni para Venus, ni Júpiter, ni Saturno. Pues es un movimiento que tiene, como un tren o como un coche, una desaceleración, ¿vale? Luego se estaciona, se para, y luego cuando arranca empieza poco a poco a coger velocidad. Nunca jamás vais a ver un planeta que digan, yo he leído en muchos foros, por ejemplo, que digan, mañana Mercurio ya está directo. Pues no, porque tiene unos días que está como estacionario y luego empieza a coger velocidad. Y ya cuando se pone directo a su velocidad normal, es cuando yo ya diría que está directo, ¿no? Que lleva su velocidad de crucero. Es como decir, bueno, pues ya el tren, ¿no? El tren ya va de camino a. Pero cuando un tren todavía no ha salido, podemos decir el tren, pues bueno, está saliendo ahora, ¿no? Que vemos un tren que va muy lento, poco a poco, y cuando lleva un rato largo, coge cierta velocidad. Pues con los planetas sucede lo mismo. Y esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de calcular si un aspecto va a suceder o no, ¿no? Porque si vemos que eso va a suceder una cuadratura o una oposición o incluso una conjunción, ya que hablamos de la conjunción, si vemos que, por ejemplo, el significador de la pregunta, ¿no? Imaginémonos que es Júpiter y el significador de la persona es Marte, pues vemos que Marte va rápido, ¿no? Y va hacia Júpiter, que lo vemos ahí que está paradito, que va muy lento. Decimos, sí, pues esto va a suceder, como va así de rápido, pues no sé, en 2 semanas, 3 semanas. Pero no tenemos en cuenta que a lo mejor ese Marte, antes de llegar a la conjunción con Júpiter, se va a poner retrógrado, ¿vale?
Y si se va a poner retrógrado antes de hacer una conjunción, ¿qué significa? Pues que el aspecto no se va a dar. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta el tema de las retrogradaciones, de los movimientos, de las velocidades, para que en una pregunta horaria de si algo se da o no se da, pues para que seáis como, ¿no?, más profesionales y mucho más técnicos a la hora de decir, pues esto sí se va a dar porque, ¿vale? Porque Marte está directo, porque tal día hace la conjunción, o hace el trígono, o hace la oposición. Los aspectos no son buenos ni malos, ¿vale? Entonces también tenerlo en cuenta. Y a la hora de dar la respuesta, pues bueno, si vemos que va a hacer un trígono o una oposición o una cuadratura que nos va a poner retrógrado y que la retrogradación no va a impedir que se forme el aspecto, pues entonces sí, ¿no? Podemos decir, pues mira, tal día, tal fecha, sucede el aspecto y esto sucede. Los aspectos dependen, ¿no? Una cuadratura o una oposición no tienen por qué ser malas. Dependiendo de la dignidad y de las recepciones, pues veremos también cómo de bueno o de malo va a ser eso, ¿no? Eso se ve con lo que hemos estudiado en los módulos anteriores. Entonces los aspectos pues, nos van a indicar si algo sucede o no sucede. Y las dignidades y bueno, el estado de los planetas pues nos van a indicar, nos indican primeramente, ¿no?, en qué tipo de situación se encuentran esas personas o ese objeto, o ese trabajo, ese jefe. Y luego el aspecto, pues bueno, nos va a decir si sí o si no. Sí que es cierto que Marte y Saturno, cuando vemos una pregunta de sí o no, ¿no?, de esto sucede, sí o no, cuando alguien quiere saber si algo va a suceder o no va a suceder, si vemos, por ejemplo, que el significador de la persona, ¿no?, imaginémonos que es el Sol, y de lo consultado, imaginémonos que el regente de lo consultado es Venus, ¿no?, y vemos que se va a formar un trígono entre el Sol y Venus en 4 días, pero que antes de que se forme ese trígono, pues el Sol va a hacer antes un aspecto con Saturno o con Marte, ¿no?, sea cual sea el aspecto. Entonces, estos serían aspectos que niegan o que impiden que eso suceda, ¿no? Son un poco como el freno de la pregunta. Entonces podríamos decir, bueno, pues esto no va a suceder, o sí va a suceder, ¿no? Si no sucede por un aspecto de Marte o de Saturno, podríamos ver qué representa, ¿no?, ese Marte o ese Saturno. Y también podríamos dar un poco de indicaciones de, bueno, no va a suceder, pero no va a suceder por esto, ¿no?, o por lo otro. Entonces son planetas que normalmente niegan, ¿no?, que algo vaya a suceder. A la hora de calcular las velocidades, pues bueno, ya vimos que la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno tenían pues su velocidad diaria, ¿no?, con grados y con minutos. Pero para memorizarlo, pues quizás es bueno que sepáis pues que la Luna, ¿vale?, la Luna se mueve 13 grados. Esto es una lista pues para que lo podáis memorizar. Mercurio se mueve 1,5 grados. Venus 1 grado y poco más, ¿no? 1 grado y poco más. El Sol, pues ya sabéis que se mueve 1 grado diario aproximadamente, aunque son 0 grados 59 minutos. Pero bueno, para que de cabeza lo podáis analizar o memorizarlo, pues el Sol es 1 grado, ¿no? Marte se movería medio grado, Júpiter que se mueve muy poquito y Saturno que se mueve muy poquito. Entonces, esto es para que lo tengáis en mente, ¿no? Porque yo pues tengo amistades que les cuesta, ¿no?, están empezando y todavía les cuesta saber pues la Luna, ¿no?, cómo se mueve diariamente. Entonces, si un signo tiene 30 grados, pues la Luna tarda unos 2 días y medio, ¿no?, aproximadamente en moverse por 2 días, 2 días y medio en moverse por un signo. Pues bueno, la Luna avanza cada día 13 grados. Si tenemos 30 grados, pues en menos de 3 días, ¿no?, 2 días y poco, pues la Luna recorre un signo. Con Mercurio la cosa va más lenta, ¿no?, porque si se mueve 1,5 grados cada día y hay 30 grados, pues ya sabemos qué tipo de velocidad puede llevar, ¿no?, un Mercurio. Y el Sol se mueve 1 grado diario aproximadamente, pues podemos saber que en 30 días pues va a atravesar un signo, ¿no? Esto es para que lo memoricéis de cabeza, para que tengáis más o menos de forma abstracta una especie de mapa mental que os pueda ayudar.
En cuanto a los aspectos, pues bueno, ya hemos dicho que no existen aspectos ni buenos ni malos, ¿vale? Esto lo que va a hacer es mostrarnos si algo se da o no se da. Entonces, la naturaleza de los planetas que estén implicados, pues nos va a mostrar qué tipo de relación hay, si es buena o si es mala, ¿no? Pero el aspecto nos dice que ya ahí hay algo, ¿no? Luego ya observando la naturaleza de los planetas, pues, y su actitud también, ¿no? Entre ellos, las dignidades, las recepciones y todo esto, vamos a ver, pues, qué tipo de contacto va a haber. Pero un aspecto es un contacto. En la conjunción, ¿vale? Son planetas que estén a 0 grados de distancia. Entonces, cuando dos planetas están en conjunción, realmente se mezcla la energía de los dos, ¿no? Se fusionan, parece que es uno solo. Hay que tener en cuenta que en la conjunción, pues hay que observar a los planetas, ¿vale? Las dignidades que tienen cada planeta, las recepciones, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Porque que nosotros estemos pegados a una situación o a una persona, a un evento, a lo que sea, pues no quiere decir que eso sea bueno o malo, ¿no? Simplemente que sí, que podemos estar alcanzando eso, lo vamos a alcanzar, pero hay que observar la dignidad, ¿no? Las recepciones y todo lo que hemos visto anteriormente para saber pues, que si hay interés o si ese acercamiento nos interesa o no nos interesa, o si va a ser un disgusto o si va a ser algo bueno. Entonces es muy importante todo lo que hemos visto anteriormente. Con el trígono tenemos planetas que están a 120 grados de distancia y ya hemos dicho anteriormente que para que haya un trígono, ¿vale? Tienen que ser de la misma triplicidad, ¿vale? Los signos de fuego pues van a hacer trígono con los signos de fuego, los de agua con los de agua, los de aire con los de aire, ¿vale? Etcétera. Entonces, esto es lo que nos habla realmente es de que siempre pues, hay intereses comunes, ¿no? Entre los planetas que estén en ese tipo de aspectos, ¿no? En el trígono. Entonces, los trígonos nos van a mostrar cosas que suceden fácilmente. Aunque fácil y bueno no significa lo mismo, ¿no? Es algo que fácilmente puede suceder, ¿no? Yo puedo tener facilidad mañana para tener un accidente o que mi jefe me eche la bronca, pero eso no significa que sea bueno, ¿vale? El trígono es una facilidad. Y una facilidad, aunque sea un trígono, no significa que algo sea bueno. Simplemente en astrología horaria es que algo va a suceder con mucha facilidad, dependiendo de, como hemos dicho anteriormente, de las dignidades, de las recepciones, del estado del planeta y todo esto, pues vamos a ver pues, qué tipo de sucesos va a haber. Pero lo que sí es cierto es que va a haber una facilidad para que eso suceda. Imagina, por ejemplo, un Júpiter que está en Cáncer, ¿no? En el grado 15, que está súper bien, ¿no? Está ahí en su exaltación. Y está en trígono con Venus, que está en Escorpio. Venus en Escorpio ya sabemos que está en un estado que no es muy apetecible, ¿no? Para ese Venus. Dependiendo de lo que signifique ese Venus, pues nos va a indicar que sí, si estos dos planetas son significadores de la pregunta, que va a haber algo fácil, ¿no? Que lo que quiera que sea que vaya a ocurrir va a suceder de forma muy fácil, ¿no? Pero como este Venus en Escorpio no está muy allá, realmente lo que nos va a indicar pues va a ser que, bueno, que no tiene por qué ser un aspecto bueno, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, simplemente significa que va a ocurrir de forma fácil porque hay un aspecto por trígono que es una facilidad para que ocurra algo, pero este Venus nos está indicando que realmente hay una cosa que ahí está en mal estado, ¿no? Hay una cosa que realmente puede ser que incluso no esté interesada en que eso ocurra, ¿no? O lo va a hacer con desgana o con desánimo, que no le va a gustar. Entonces, como ejemplo, pues podríamos decir una persona que te pregunta, oye, mañana mi jefe va a hablar conmigo, intuyo que me va a despedir, ¿tú crees que me va a despedir? Y esta persona no quiere que la despidan y vemos este trígono, ¿no? De Júpiter con Venus, pues es probable que, bueno, ahí vemos que es una cosa que ocurre fácilmente, con facilidad, pero realmente la persona que esté representada por Venus se lo va a tomar, bueno, quizás se lo toma mal o quizás es una situación que está en mal estado, ¿no? Entonces, por eso digo lo de los trígonos, que son facilidades, no quiere decir que sean buenos, depende del estado, de la dignidad, de la recepción, pues ahí vamos a ver los personajes cómo están. Entonces, si el malo de la película, el asesino, vemos que se va a encontrar
con la chica que está en la cocina, ¿no? Haciéndose las palomitas, como en la película de Scream, por ejemplo. Como recordamos, bueno, los que han visto esa película, es un contacto que se da, ¿no? Que vemos la película y ya sabemos que fácilmente esa persona se va a colar en la casa y la va a matar, ¿no? Es un aspecto que ocurre fácil, ¿no? Es un trígono. De hecho, bueno, ¿no? Esto es un poco simbólico de Cáncer y de Escorpio, ¿no? Una persona que está en su casa cocinando y viene una persona, un asesino, ¿no? Que lo quiere matar, que sería Escorpio. Entonces es un aspecto fácil que se va a dar, pero este Venus, que es la chica, tan mona ella, ¿no? Representada por Venus, realmente en esa situación está en mal estado, ¿no? Está en Escorpio. Y de hecho, pues bueno, la película pues va a ser asesinada, ¿no? O va a intentar ser asesinada. Entonces, por eso os quiero decir, recalcar tanto el tema de los aspectos. Porque hay mucha gente que me pregunta que tiene un tránsito de Marte, que cuando Marte se puso retrógrado y le hacía oposición o cuadratura a cosas, ¿no? Bueno, Marte que está en muy buen estado, ¿no? En Aries y puede funcionar muy bien. Otra cosa es que a ti te siente mal, ¿no? Pero es una cosa que funciona bien porque es un Marte que está bien. Y hay trígonos, yo he visto cartas de accidentes, por ejemplo, donde hay muchos trígonos, pero realmente hay, pues, malatinidades, recepciones y demás. Entonces, el trígono, sé que me repito mucho, lo siento, es una facilidad para que algo ocurra. Entonces, observando lo que sucede detrás de eso, que son las dignidades, las recepciones y los estados, pues vamos a ver, pues, como ejemplo, ¿no? Que he puesto en la película, vamos a ver qué tipo de consejo le vamos a dar a esta persona, ¿no? De, pues mira, esto va a suceder, pero a ti te va a sentar así, o te va a sentar mal, o tú no vas a querer, o te vas a sentir fatal, o... Entonces, depende mucho de todo esto. En los trígonos son cosas que ocurren fácil, pero bueno, fácilmente nos podemos tropezar, ¿no? con la silla en la casa mientras estamos haciendo cualquier cosa y fácilmente nos caemos al suelo y nos damos en una rodilla o nos damos en un codo o nos torcemos la muñeca. Entonces el trígono es la facilidad para que ocurra algo y ese algo pues no siempre es una cosa agradable. Con la cuadratura nos encontramos con planetas que están a 90 grados de distancia, ¿vale? Las cuadraturas lo que hacen pues es unir las cosas con dificultad o con retraso, pero las unen, ¿vale? Igualmente es un aspecto que une, pero que une con dificultad o con retraso. Entonces, bueno, de aquí ya depende del contexto, con las dignidades y las recepciones, de que esto sea bueno o de que sea malo. Entonces, por ejemplo, si preguntamos, oye, he pedido un paquete en Amazon, ¿no? Que ahora está de moda, he pedido un paquete y no sé cuándo me va a llegar. Entonces vemos que el significador del paquete aplica o va a aplicar una cuadratura con el del consultante, pues le podemos decir sí, te va a llegar, pero va a llegar con retraso, ¿no? Va a haber una dificultad. Entonces es un aspecto que une, ¿vale? Que promueve y crea un suceso, pero la cuadratura hace que la cosa suceda con dificultad o con retraso. Entonces, esta sería uno de los apuntes de la cuadratura en astrología horaria. Luego tenemos el sextil. El sextil es un planeta que está a 60 grados de distancia de otro. Entonces, dentro de los aspectos, el sextil sería como el aspecto que es pequeño, ¿no? Dentro del conjunto de los aspectos. Entonces, por lo general, un sextil suele hacer su trabajo, dependiendo, aunque es un aspecto que es muy débil, ¿no? Pero dependiendo de la dignidad, de la recepción y de la fuerza de los planetas que estén haciendo ese aspecto. Entonces, una cuadratura que tenga muy buenas recepciones, pues probablemente sea un aspecto más fuerte de que un juicio mucho más favorable de que algo vaya a suceder que un sextil con planetas que estén débiles, ¿no? Que estén muy flojos. Entonces un sextil, bueno, realmente puede ser que promueva a que algo suceda, ¿no? Pero los planetas que intervienen en ese sextil tienen que estar muy bien dignificados y, bueno, dentro de las recepciones, de las dignidades, de sus decanatos, ¿no? Y de sus términos y todo esto, pues hay que tener en cuenta qué tipo de fuerza tienen para que esto suceda o no. Dentro de la oposición, bueno, pues es un aspecto que lo podríamos llamar un aspecto, yo lo llamaría un aspecto un poco malote, ¿no?
La oposición son planetas que están a 180 grados de distancia y bueno, se dice que la oposición une las cosas para separarlas después. O puede ser que cueste tanto trabajo unirlas que ya una vez que dé resultado esa unión, pues las partes no estén interesadas o sientan que no ha merecido la pena. Entonces la oposición, ¿qué son? Pues dos planetas que están enfrente uno del otro. Imaginémonos que hay una cuerda invisible, un lazo, ¿no? El lazo rojo, que une a estos dos planetas que están en oposición, pero hay un tira y afloja, ¿no? Están uno opuesto al otro. Ahí hay una situación que, bueno, la cuadratura puede costar trabajo y puede ser que se retrase, pero al final sucede. Pero en una oposición hay un tira y afloja donde realmente es muy complicado que la cosa suceda. Y podríamos decir, bueno, si por dignidad y por recepción y todo esto hay fuerza, ¿no? De ambas partes, o de una parte, ¿no? Podríamos decir que esto va a suceder, pero o bien que va a costar mucho trabajo y tanto esfuerzo que quizás después las partes ya digan, mira, ya es que no me apetece, ¿no? Esto. Por ejemplo, en una relación, ¿no? Voy a volver con mi ex y vemos una oposición de las partes que forman la pareja, de los planetas que son regentes, pues podríamos decir, bueno, parece que esto va a costar muchísimo trabajo y va a costar tanto trabajo y tanto esfuerzo que quizás cuando la cosa resulte o volváis, sintáis que no vale la pena seguir, ¿no? Esta sería una de las significaciones de una oposición dentro de una pregunta horaria en cuanto a pareja. En temas de trabajo sucede lo mismo. Si una persona nos pregunta, oye, he hecho una entrevista, voy a conseguir este trabajo, es probable que si hay una oposición, pues es lo mismo, podemos aplicar lo mismo que hemos comentado antes, ¿no? Si hay una oposición, podríamos decir a la persona, pues sí, lo va a conseguir, pero una vez que lo consigas, pues a lo mejor te acuerdas de lo bien que estabas en tu casa, ¿no? Buscando trabajo, ¿no? A través de InfoJobs, por ejemplo. Porque es probable que con la oposición, quedaros con el resumen de que con la oposición lo que se consigue después quizás no se quiera, ¿vale? Lo que se consigue después quizás provoque incluso sufrimiento, o no nos guste, o queramos dejarlo, o abandonarlo, ¿no? Entonces, también puede ser dentro de las preguntas de trabajo o de pareja, ¿no? Que hay una oposición y digamos, bueno, pues sí, te va a costar trabajo, pero lo va a conseguir, ¿no? También podríamos decirle a la persona que quizás no le dure mucho tiempo, ¿no? Que sería otra de las opciones, ¿no? Porque si una persona consigue algo y después se da cuenta de que no ha merecido la pena, ¿no? Todo ese esfuerzo, ¿no? Pues es muy probable que después una de las partes decida abandonar, ¿no? Ese proyecto o lo que sea. Entonces la oposición pues funciona así. Funciona como algo que cuesta muchísimo trabajo, que suele tardar, pero no es como la cuadratura que al final se consigue, sino como que es algo que no habríamos querido que se consiguiese una vez que lo tenemos, o que quizás no duramos mucho tiempo en esa situación pues porque nos damos cuenta que realmente pues no tiene sentido, no nos gusta, no nos apetece o no lo que sea, ¿no? Entonces, cuando dos planetas están en oposición, realmente significa que los valores de aquello que representan esos planetas son totalmente opuestos. Entonces, si yo, por ejemplo, amo lo que represente Marte, pues el otro lo odia. Entonces, los valores de estas dos personas, de estos dos personajes, de estos dos planetas, podemos decir que son totalmente opuestos. Entonces, si a mí me está costando mucho conseguir un trabajo, yo también pienso que todo tiene un porqué, ¿no? Dentro de la vida. Yo siempre he dicho que cuando algo cuesta muchísimo, quizás no es el camino, ¿no? Bueno, esto para estudiantes y tal, a lo mejor no es un buen consejo, ¿no? Porque sería todo lo contrario. Pero cuando estamos empeciñados en una situación, en una pareja, en un trabajo, en lo que sea, y nos cuesta muchísimo trabajo, ¿vale? Quizás es que los valores de lo que represente esa cosa que yo quiero conseguir estén en total oposición a lo que yo crea que son los valores, ¿no? La ética, la moral, lo correcto. Entonces, aquí cuando hay una oposición tenéis que tener en cuenta todo esto. Luego también tenéis que saber que la condición de los planetas y la actitud que tengan los planetas entre sí, pues es lo que nos va a mostrar si un aspecto es afortunado o no es afortunado. Con lo cual, las dignidades y las recepciones es una cosa que hay que estudiarse muchísimo, tener muy en cuenta para saber
si el aspecto que se va a dar o que se da va a ser afortunado o no, ¿no? Porque una persona nos puede preguntar cualquier cosa y si nosotros contestamos, pues sí, como hay un aspecto, pues mira, pues sí, ¿sabes? Pero si le decimos, porque esto ya sería mucho más profesional, ¿no? Si vemos que hay una cuadratura y hay muy malas dignidades, podemos decirle, bueno, pues sí, va a costar un poco de trabajo, ¿no? Se va a retrasar, pero lo vas a conseguir. Y luego por dignidad le decimos, pero realmente vas a notar que la otra persona no está interesada, o ese trabajo no te interesa, ¿no? O esa empresa no te interesa. Con la oposición sucede lo mismo. Sí que es cierto que aquí en la oposición por aspecto ya podemos intuir que los valores de estas dos personas, de lo que representan los planetas, no van a estar en concordancia, pero si vemos que hay, no sé, por lo que sea, hay mucha dignidad o hay cierta fuerza en recepciones, ¿no? Y todas estas cosas, bueno, ahí podríamos quizás modificar un poco la predicción, ¿no? de la oposición, pero realmente funciona así. Y ya pues para terminar con el módulo pues también tenéis que saber, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente, que los aspectos no se van a poder formar nunca si los planetas están en el signo equivocado, ¿vale? Entonces, una conjunción, por ejemplo, imaginaros que un planeta está en el grado 0, ¿no? de Acuario y el otro planeta está en 29 de Capricornio, ¿vale? O en 29,59 y falta un minuto para la conjunción, ¿no? Con el planeta que está en Acuario. Pero realmente, como no está en el mismo signo, a esto no lo podemos llamar una conjunción, ¿vale? Entonces esto tenéis que tenerlo en cuenta. Para los trígonos sucede igual. Si hay un trígono que están en signos de diferentes elementos, ¿vale? Los trígonos, pues ya sabéis que son en fuego, en tierra, en aire o en agua. Si está el trígono que está en fuego y el otro planeta no está en fuego, pero por grado y por orbe decía, pero es que por orbe está en trígono. No, realmente no está en trígono, ¿vale? Porque si no están en el mismo elemento, van a estar en trígono quizás después o quizás no. Si el planeta se va a poner retrógrado, imaginaros que se pone Marte o Mercurio retrógrado y no hace trígono. Con lo cual, tened muy en cuenta a la hora de mirar los aspectos que una oposición, por ejemplo, son signos opuestos, ¿vale? No nos sirve de nada decir que hay una oposición de un planeta que está en 29 de Cáncer, ¿vale? Y el otro planeta está en uno de Acuario. Entonces, aunque por orbe hay una oposición, no están en el signo, ¿no? que deben de estar los planetas para que sean los opuestos, ¿no? Entonces tenéis que ver que el signo opuesto siempre es el que está enfrente, ¿no? El de Aries puede ser Libra, el de Tauro Escorpio, el de Géminis Sagitario, eso sería la oposición. La cuadratura pues son 90 grados. Entonces el signo de Aries pues va a estar en cuadratura con Cáncer y con Capricornio, porque son los 90 grados. Y bueno, con los sextiles ya sabéis que son 60 grados, ¿vale? Y sucede lo mismo, ¿no? A la hora de interpretar que con los otros planetas. También, bueno, tener en cuenta que a la hora de ver si un aspecto sucede o no sucede y buscamos aspectos entre dos significadores, ¿no? De, por ejemplo, yo con mi pareja, o yo con mi trabajo, o con mi perro, con mis llaves. Da igual si soy yo, el planeta que me representa a mí, da igual si soy yo el que se acerca al planeta por el que yo estoy preguntando por aspecto, ¿no? O es el planeta por el que estoy preguntando el que se acerca a mí, ¿no? Eso da igual. No tenemos que ver simplemente, no hay un orden de que uno tenga que hacer aspecto al otro primero, sino que cuando van a hacer aspecto entre ellos, ¿vale? Da igual el orden, si soy yo primero el que me acerco o es él el que se acerca a mí, ¿no? Acordaros de lo que significaba aspecto en latín, ¿no? Que es cuando se miran, cuando se acercan o cuando se pueden mirar. Pues si una persona se gira y me mira a mí, es lo mismo que si yo me giro y la miro a ella, ¿no? Entonces da igual el planeta que aplique, siempre y cuando hagan aspecto entre ellos.